con lo cual al final poco que terminamos desistiendo de esa iniciativa y en el entretanto, en ese momento me buscaron, estaba Ángela María Orozco, la que actualmente es ministra de Transporte, era ministra de Comercio y ella me buscó para ver si quería regresar a Colombia a trabajar en ProColombia, lo que pues en esa época ProExport, en temas de promoción de inversión, ProExport. Entonces, quizás ni se acuerdan, pero hace 15 años o más se dedicaba únicamente a promoción de exportaciones y desde el gobierno, digamos, del presidente Uribe empezó todo el tema de promoción de inversión y promoción de turismo, entendiendo pues que el país estaba en una transición hacia un país con mucha más seguridad, seguridad jurídica y que eso iba a permitir que pudiéramos traer nuevas fuentes de ingreso y por eso la promoción de inversión y la promoción de turismo eran muy importantes. Entonces ahí yo en el año 2008 me regreso a Colombia y vuelvo a manejar, a ser gerenta de promoción de inversión de ProColombia. Y pues fueron unos años bien interesantes porque, como les digo, antes de eso nosotros, pues Colombia nos veíamos como un país casi que failed state, un país que no tenía mucho futuro, aquí la inversión era compleja, los empresarios, digamos a nivel de empresarios, pues siempre yo he dicho que los colombianos somos demasiado resilientes y echados para adelante porque el sector empresarial independientemente lograba hacer sus negocios relativamente rentables, pero la gente de afuera sí no quería venir a Colombia, entonces nos tocó todo un proceso de promoción de país espectacular y de promoción de inversiones. Y ahí fue que empezó, digamos, a volver la credibilidad, la confianza, un poco lo que oíamos que se hablaba de confianza inversionista, que es bien importante. Trabajamos pues muy duro y ahí empieza uno a ver cómo los países, las empresas empiezan a cambiar su perspectiva de Colombia. Entonces fueron unos años, la verdad, increíbles. Me acuerdo, estuvimos en Doha, en una de estas, perdón, sí, en Doha, eh, perdón, no en Doha, sino en Dubái, y me acuerdo varios empresarios, los dueños de, no sé, las cadenas de Marriott, de varias de las cadenas de turismo que jamás en su vida habían imaginado poner nada en Colombia, sentados con nosotros, con el ministro, con el presidente, diciendo, le creemos al país y vamos a ir a empezar a invertir allá. Y ahí arrancan, digamos, grandes cadenas, grandes inversiones a llegar a Colombia. Ahí estuve un par de años y luego, a raíz de eso, Bogotá tenía una agencia de promoción parecida a ProExport, un poco más pequeña, pero más a nivel local. Y ahí en Colombia había estado Virgilio Barco, se estaba retirando y me buscó para que yo entrara a manejar esta agencia. Estuve durante 2 años, fue una época bastante interesante también. Esta es una agencia público-privada desde el distrito y de la Cámara de Comercio. Y fue una época bien interesante porque me tocó una transición de un gobierno, pues a un gobierno de izquierda, que fue el gobierno de Petro, donde no creía en lo absoluto en el sector privado ni en las empresas. Entonces me tocó una época de defensa de la agencia y de la importancia de por qué esta agencia de promoción era importante para generar empleo, de atraer inversión y posicionar a la ciudad. Y ahí es cuando en el 2012 finales me buscan para ver si me interesaba entrar en Endeavor. Entonces, en el 2013 entro a Endeavor, que en ese momento pues llevaba 6 años en Colombia. Era una organización global que yo conocía, había conocido estando en Nueva York, hacía temas de emprendimiento, pero todavía era una organización, digamos, no tan conocida. Y habían 12 países en ese momento, Colombia había sido el país número 8 y arranqué liderando Endeavor, yo diría que es casi que el trabajo más espectacular que he tenido porque tuve la oportunidad de poco de influir en gran medida en la transformación del ecosistema de emprendimiento en Colombia.
de conocer y ayudarle a emprendedores que antes pensaban pequeño, que eran poco ambiciosos, a ayudarles a pensar en grande, a pensar que nosotros desde Colombia éramos capaces de crear empresas globales. Y ahí pues logramos crear una organización que hoy lidera, digamos, y es referente de emprendimiento pues en Colombia y en el mundo. En Colombia hay más de 53 empresas seleccionadas, unos 95 emprendedores, donde todos son los referentes de emprendimiento. Conocí pues a Simón y a Sebastián, los dos emprendedores de Rappi, cuando ni siquiera tenían Rappi en su mente, cuando tenían su agencia de internet que se llamaba Imaginamos, y ahí me tocó verlos un poco cómo transformaron sus compañías y convirtieron en este negocio de Rappi que hoy es un referente increíble, ¿no? Entonces, pues ahí estuve 7 años y el año pasado ya, después de 7 años increíbles de ayudar a los emprendedores a crecer, a pensar en grande, a financiarse, a buscar inversión, decidí que era momento de dar un paso y ahí sí volverme emprendedora que siempre había querido. Y junto con otros ex colegas de Endeavor creamos un fondo de Venture Capital global, se llama Matter Scale Ventures. Estamos en este momento en fase, digamos, de fundraising, buenos momentos para eso, con COVID, pero pues el objetivo es tener un fondo que sea global, que invierta en todo Estados Unidos y América Latina, en compañías de tecnología, en sectores que logren ofrecer de manera disruptiva servicios que generen mayores oportunidades para la mayoría de la población, es decir, educación y tecnología, EdTech, o salud y tecnología, HealthTech, temas de el futuro del trabajo, movilidad, logística, todos estos sectores que con tecnología se vuelven mucho más eficientes y traen mejor, digamos, calidad de vida y eliminan un poco esa inequidad de la población. Adriana le aprendió a su padre las herramientas personales que la guiarían en el duro camino de la vida. Ahora nos cuenta un poco más cuáles fueron y qué tan importantes fueron para su vida. Bueno, yo sí diría que la verdad, la perseverancia y la disciplina, sin duda. O sea, como yo les contaba, mi papá fue un empresario y un trabajador incansable. Eh, a veces había que sábados, fines de semana, desde muy temprano, pero eso, digamos, nos enseñó un poco a que había que trabajar duro para ser exitoso. Y también yo creo que el buen ejemplo, siempre la ética, hacer las cosas bien, hacer las cosas como corresponden, lo va a llevar a uno a mejores resultados. Y yo creo que tanto mi papá como mi mamá siempre nos inculcaron que había que hacer las cosas de buena manera, de manera ética, con valores, y eso nos ayudó mucho en la vida. Ahora hablamos con Adriana de su paso por Endeavor, donde nos cuenta sobre los emprendedores de alto impacto. Escuchen con atención, ya que Adriana nos cuenta sobre las características que enmarcan a estos cracks, que aportan mucho valor a la sociedad. Bueno, lo primero es que un emprendedor de alto impacto por lo general se define como una persona que eh, no solo tiene una buena idea, que ideas buenas hay millones, sino que es capaz de llevar esa idea y transformarla en una compañía, crear una compañía, una empresa, y luego tiene la capacidad de escalar esa compañía, llevándola a vender cientos de millones de dólares, generando miles o cientos o miles de empleos. O sea, que tiene esa capacidad no solo de lograr tener buenas ideas, sino llevarlas a ejecución y escalarlas. Y lo tercero que tiene un emprendedor de alto impacto es que no solo, digamos, le interesa el beneficio personal de crecer y ser muy exitoso, sino que es una persona que está muy interesada en retribuir ese impacto, en retribuir y entregar ese conocimiento a otros. Y si ustedes miran un ejemplo perfecto, y a mí me gusta poner el ejemplo, digamos, de Simón Borrero de Rappi, Simón y Sebastián, ellos no solo crearon una compañía grande y exitosa y hoy son, pues, digamos, exitosos,
ellos se han preocupado mucho por entregar ese conocimiento y por apoyar a otros emprendedores, por invertir en otros emprendimientos, por darle mentoría eh, a otros emprendedores. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que uno esperaría de un emprendedor de alto impacto. Señoras y señores, están escuchando a una de las responsables de crear el ecosistema emprendedor que tenemos hoy en día en Colombia, que se caracteriza por tener empresarios que van creando y ejecutando nuevos modelos e ideas de negocio. Ella ha seguido su camino de cerca, ayudando a todos estos emprendedores a trascender, a pesar de esos momentos difíciles a los que se enfrentan todos los días. Ahora nos cuenta sobre sus experiencias que ha tenido en este camino rodeando y formando a estas personas que hoy en día crean los negocios que están cambiando el mundo. Muchas cosas, digamos, dependiendo mucho de los sectores y de la industria del momento, pues creo que puede uno resaltar algunas cosas. Obviamente el país hoy y para efectos de emprendimiento no es lo mismo lo que fue hace 10, 15 años. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el caso de los emprendedores de Bodytech, de Nicolás Loaiza y Gillola Icardi, que crean una compañía hace casi 15, 20 años, exitosísima. Los retos que ellos tuvieron que enfrentar pues, son muy diferentes a los que quizás se enfrentan hoy emprendedores como Miguel o como Sebastián o Simón de Rappi o cualquiera de estas empresas de tecnología. Pero tal vez algunos que son siempre muy comunes. Temas de estructurar los equipos y los emprendedores, digamos, como arrancan haciendo todo. Son los que manejan la parte financiera, la parte comercial, el producto, el marketing. Y uno de los temas que es muy claro es que muchas veces cuesta mucho trabajo entender en qué momento es el momento apropiado para invertir en talento, para invertir en el mejor talento, inclusive en el mejor talento que uno mismo. Eso para muchos emprendedores termina siendo casi que el fin de sus compañías. Muchos no logran hacer esa transición y se quedan un poco en ese micromanagement o se quedan con el mismo equipo que armaron cuando arrancó su negocio. Muchas veces, no sé, el financiero era la mamá o el tío o un amigo del colegio y no logran trascender a empezar a crear estructuras y equipos de trabajo ya de negocios y de compañías mucho más grandes. Entonces, y ahí uno ve como esos puntos de inflexión, el que logra hacer ese cambio, logra trascender y pasar y convertir su compañía en una compañía mucho más grande, más robusta, el que no, seguramente no es que su compañía se quiebre, pero la escalabilidad se limita. Lo segundo es el pensamiento, o sea, yo creo que eso es algo que incluso en Colombia siempre nos han enseñado a pensar en chiquito. O sea, uno por eso todo habla en diminutivo, el aeropuerto es pequeño cuando se hace, todo es Adrianita, Camilita, o sea, todo es en diminutivo en Colombia y eso hace que nosotros siempre pensemos pequeño. Nosotros no arrancamos los negocios pensando en que va a ser el negocio, que es un negocio que puede ser global o que puede ser regional latinoamericano, sino no, mi negocio es el del barrio, voy a venderle aquí a mis amigos del barrio y si me va bien, pues si acaso lo amplío a Bogotá. Obviamente eso varía mucho entre ciudades y ciudades mucho más regionalistas y otras menos. Tal vez Bogotá, el emprendedor de Bogotá es un poco más cosmopolita porque le ha tocado crecer y vivir en una ciudad mucho más grande, con más diversidad, pero hay ciudades menos cosmopolitas donde hay un poco de paternalismo. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores es que cuando su negocio no arranca pensándose en global o en ser ambicioso, pues muy probablemente se termina quedando pequeño. Y tal vez el tercer reto que existe es el de búsqueda de capital, el de levantar capital. Digamos que eso también ha cambiado hace 10 años, no estaba muy interiorizado el interés de traer capital para crecer y escalar las compañías. Eso sin duda ha ido cambiando y eso pues el hecho de que grandes compañías, los de PayU, los de Merkeo, los mismos de Rappi, toda esta gente haya logrado crecer, pero no habría sido posible si no traen capital, pues eso ya empieza a cambiar un poco ese mindset que tenemos. Pero los emprendedores les cuesta muchísimo trabajo
levantar capital. ¿Por qué? Porque en Colombia todavía el mundo y el ecosistema de inversión y de venture capital y de inversión